Recuerden que en esta última parte ya vamos integrando todo lo que fuimos viendo y ya en esta parte vemos estructuras de datos que están integrados por datos del tipo simple. En las estructuras de datos son ustedes, o sea, son los programadores los que arman cómo va a estar integrado el dato o cómo va a estar compuesto o ustedes con el typedef lo que hacen es describir la estructura, el cuerpo o como el esqueleto del dato, digamos, que ustedes están creando. La clase pasada habíamos comenzado ya con con la estructura de datos, archivo. ¿Cómo estaba compuesto un archivo? A ver si recuerdan. Había una jerarquía. A ver si recuerdan cómo estaba compuesto. Habíamos hecho una jerarquía. Ajá, campos. Ujú. Los campos, ajá, forman parte de los... ¿De qué forman parte los campos? Registros, muy bien. Los registros forman los archivos, muy bien. Y los archivos forman las bases de datos. O sea que la base de datos lo que hace es integrar todo exactamente en es claro, de mayor a menor sería base de datos, archivo, registro, campo. Si vamos de menor, perdón, de mayor a menor, si vamos de menor a mayor, fichero es lo mismo que archivo, es lo mismo que un archivo. Ujú. Los campos pueden ser datos de tipo simple o también pueden ser datos de tipo compuesto como los strings. Entonces, eso es importante que ustedes sepan qué es, cómo están compuestos los archivos, cómo están compuestos los registros y qué son los campos, digamos. Y que esta estructura de datos ustedes la arman según la necesidad o según el objeto con el cual estén trabajando en ese momento, el objeto de estudio, digamos. Por ejemplo, recuerdan que habíamos visto el ejemplo de alumno de la Facena, cual si tuviésemos que armar un archivo de la información básica del alumno, qué campos necesitábamos. A ver si recuerdan qué campos necesitábamos para ese caso, de un archivo básico de un alumno. ¿Cuáles eran? Sí, los datos personales, muy bien. DNI, nombre y apellido. Ujú. ¿Qué más? La edad. O antes que la edad, ¿qué podría ser algo que me determine siempre que necesite yo la edad? Fecha de nacimiento, muy bien. Sexo, carrera. Ujú. Número de libreta universitaria, muy bien, muy importante. Número de teléfono, de correo, ujú, perfecto. Y también habíamos visto los campos clave, o sea, aquellos campos que contienen datos que son únicos a cada alumno. Habíamos visto el campos clave, por ejemplo, cuáles dentro de todos esos campos que dijeron, cuáles podrían ser claves. El DNI, ¿qué más aparte del DNI? Ahí dijo un compañero, había puesto el número de libreta, exactamente. DNI y número de libreta podemos hacer, con ambos campos podemos crear un campo compuesto, ¿no es cierto? Para poder filtrar o buscar dentro de nuestro archivo un alumno en particular.
Cada registro que compone mi archivo va a ser un alumno. Entonces, cada registro va a ser un alumno. Eso lo había mostrado, recuerdan que en Excel, ahí no están viendo otra cosa. Recuerdan que en Excel le había mostrado que cada registro era un alumno y donde cada celda vendría a ser un campo en particular. O sea, cuando se graban esta información en un medio físico, se graba de forma continua. Y cuando ustedes acceden a la información, lo que hace es lee la información según la cantidad de bytes que tenga declarado mi registro lógico. Por ejemplo, si decimos DNI, libreta universitaria, nombre y apellido. Acá tendría que ser con mayúscula, le vamos a poner nombre y apellido, por ejemplo. Y aquí le colocamos sexo, bien básico. Este va a ser mi registro de mi alumno. Siempre tomamos este ejemplo porque es el ejemplo más fácil, digamos, para que ustedes puedan comprender. No sé si están viendo ahí mi pantalla. Sí, bien. Entonces, algo muy importante que hacíamos era definir la longitud del registro lógico. ¿Por qué decíamos que era un registro lógico? ¿Por qué decíamos que era un registro lógico? Sí, bien, tiene diferentes tipos de datos, pero se dice que es registro lógico porque lo crea o lo define el programador, o sea, lo definen ustedes según su necesidad. A diferencia, ajá, exactamente, a diferencia del registro físico, que es la capacidad que tiene un medio de almacenamiento, digamos, para poder guardar una determinada cantidad de registros lógicos. Eso sería un registro físico. Bien, entonces, a ver, dice registro físico es el disco, exactamente el disco rígido o el pendrive, por ejemplo, todo ese tema que ya en la parte de registro físico ya lo trabaja a nivel de máquina, digamos. Es la unidad de transferencia con el que trabaja dentro de la escritura, de la lectura-escritura. Pero eso nosotros no lo manejamos. Nosotros manejamos lo que es el registro lógico. Es la parte de hardware, es exactamente. Ujú. Muy bien. El DNI, ¿de qué tipo de datos lo vamos a definir? Para poder saber la longitud de nuestro registro lógico. ¿Qué tipo de dato va a ser el DNI? Entero, muy bien. ¿Y el entero tenía cuántos bytes? 4, muy bien. La libreta universitaria, entero, muy bien. También le colocamos abajo la cantidad de bytes. Este sería mi byte. Nombre y apellido, le vamos a, obviamente es una cadena de caracteres, no es un char. Un char, recuerden que es un solo carácter. Y cuando tenemos nombre y apellido es una cadena de caracteres. Entonces le vamos a colocar el nombre de string. ¿Cuántos caracteres va a tener? No le hagamos muy grande, 20, 30 más o menos. Para mi apellido un string de 100.
Bueno, sí, vos tenés un nombre bastante largo, así que vamos a colocarles 30 para que no sea tan, que no reservemos tanto espacio en memoria. 30. Y para sexo, ¿qué utilizamos? Un char. Bien, perfecto. Y ahí sí, un solo byte. La longitud de nuestro registro lógico va a ser la sumatoria de todos los bytes de cada campo. 4 y 4, 8, más 30, 38, más 1, 39. ¿M? Eso quiere decir que cuando se realiza una lectura, por ejemplo, una lectura de un archivo que está guardado en un medio físico, esa lectura, o sea, trae los datos desde el disco rígido, por ejemplo, desde el pendrive, y lo que va a leer es 39 bytes. Esos 39 bytes los va a ir acomodando en cada uno de los campos que fuimos definiendo. Y lo guarda en memoria RAM. Sí o sí la información que está en el disco, guardado en un medio de almacenamiento físico, se tiene que leer y colocarlo dentro de la memoria RAM, porque es la memoria más rápida, la memoria volátil es la memoria más rápida y es desde donde después se va a rescatar, digamos, para poder procesar dentro del procesador de la máquina. Entonces, sí o sí se tiene que traer del disco rígido, por ejemplo, a la memoria RAM y desde la memoria RAM se trabaja en el procesamiento de los datos. Esto es cuando estamos hablando de un archivo binario. Ahora, si vemos, recuerdan que la clase pasada habíamos trabajado con un archivo de texto. Habíamos visto cómo creábamos un archivo de texto y cómo leíamos, no, cómo leíamos lo vamos a ver ahora. Crear, Había una función, profe, que estaba que usábamos y a ver, no muestra todavía, profe, a ver si se ay, acuerdan cuál ay, era cuál era ay, ay, ahí el no, no, nuevo. no vieron nada. Ahí está. Mm, ¿Cuál era la función? En realidad hay muchas funciones son importantes, pero la función que a mí me permitía escribir en el archivo, ¿se acuerdan cuál era? A ver. Acá me parece Muy que bien no es ahí. la A y la M. ¿Cómo? Fputs. ¿Qué? No sé, alguien habló, parece. Ujú. Pero sí, es justamente esa. Y la función que es Eh, para indicar eh, que estoy por abrir un determinado archivo. Bien, Bien, muy bien. file open, muy bien, perfecto. Ujú. Super. Ahora sí, ¿muestro? Sí, ahora sí. Espera, otra cosita. ¿Y qué pasaba cuando trabajábamos con archivo de texto, por ejemplo? Nosotros podíamos crearlo desde un programa en C, pero para leerlo, podíamos leerlo con algún programa de Windows, por ejemplo, ese archivo de texto. Sí, ajá, el bloc de notas, muy bien. Cosa que no va a pasar cuando ustedes creen un archivo binario. Esa es la diferencia también. Bien, este era el programita que habíamos visto exactamente, punto .dat, que habíamos visto la clase pasada, donde habíamos cargado, este era, no, nada que ver. Acá, perdón, este era grabar o crear el archivo de texto, donde lo que hacíamos primero con el fputs era cargar frases y después por último cargábamos una frase en una variable tipo string y eso lo grabábamos con fputs dentro del archivo de texto.
Fíjense que si nosotros miramos acá en el main la estrategia, abrir archivo, grabar archivo, cerrar archivo, ahora yo les pregunto, ¿qué me estaría haciendo falta, por ejemplo, acá para que esto se complete y se entienda realmente qué es lo que está haciendo mi programa? ¿Qué le podría agregar como para que se mostrar en pantalla? No, no, este es crear nada más. Acá estoy hablando de las funciones. Recuerden que cuando yo mire en el main, acá cada una de estas funciones, mis funciones tienen que describir mi estrategia. ¿M? O sea, acá yo sé abrir archivo. Por ejemplo, yo le tendría que haber puesto archivo texto, por ejemplo. Abrir archivo texto. Grabar archivo texto, por ejemplo. Y cerrar archivo texto. Para que sea más descriptivo, más que sea descriptivo, digamos, de qué es lo que hace cada función. Y si yo leo las funciones, pueda tener una idea de qué es lo que de qué es lo que hace mi programa. Eso es lo que siempre, y le vamos a seguir recalcando porque en este segundo parcial se va a volver a pedir la estrategia y la estrategia va a ser un poco más compleja porque ustedes ya van a trabajar con archivo y van a tener que procesar varias cosas dentro del archivo, van a integrar datos simples, estructuras de datos y varias operaciones, entonces todo eso tiene que poder entender, digamos, y tendría que estar incluido en la estrategia que lo ven en el main. Bien, entonces sería, bueno, ya René me parece que está haciendo otra interpretación de las cosas. Bien, esto era lo que habíamos visto, entonces cómo creábamos el archivo. Fíjense que es importante cuando abrimos un archivo de texto, acá tiene que estar o sea, la letra que indica qué tipo de apertura le estamos dando al archivo. Puede ser A de append, o sea, de agregar, puede ser W de write, o sea, de crear desde cero el archivo, o puede ser R de leer el archivo. Nosotros le vamos a dejar en append porque eso significa de que le vamos a agregar más datos a nuestro archivo. Ahora vamos a ver leemos. ¿Cómo leemos? La clase pasada yo ya había ejecutado y en principio no me leía, yo no podía ver este archivo porque me lo estaba tapando, me permitía ejecutar el antivirus, pero después sí, bueno, les deshabilité y me dejó. Fíjense que si yo abro poema 20 TXT, me aparece lo que había cargado, los versos que estaban en el fput y otra palabra que le ingresé por teclado. Bien, yo lo puedo ver desde TXT, pero si tuviese que leerlo desde un programa en C, tengo que crear otro programa aparte que se llame, por ejemplo, leer archivo de texto. Bien, era con control, era. Ahí está. Ahí. Bien. Cambiar la A por la R. Bien. Entonces, en leer archivo de texto, fíjense que acá incluí las librerías stdbool de booleano y también otra stdlib. Tenemos el prototipado como siempre y después abrimos, o mejor dicho, creamos la variable archivo texto, que es una variable puntero, que lo que indica es el comienzo o la dirección de memoria donde se va a iniciar mi archivo. Cuando lo vaya a guardar,
sea, cuando vaya a guardar cada registro, o en este caso va a ser cada carácter, se va a guiar por el puntero, digamos, donde se encuentra la ubicación desde donde va a empezar a leer cada uno de esos caracteres. Bien, en el main me dice la primera función iniciar proceso. Me voy a iniciar proceso. Lo que primero tengo que hacer cuando estoy trabajando con archivos es abrir mi archivo utilizando la función fopen, o sea, abrir archivo. Y como yo ya tengo creado mi archivo poema 20.txt, lo que tengo que hacer es abrirlo como R, o sea, abrirlo como read, como lectura. Yo ya le estoy diciendo acá que lo abra como lectura. Cuando lo abro de esta forma, no me permite realizar ningún cambio sobre el archivo, o sea, solamente lee los datos y me los trae a memoria RAM y después me permite trabajar con esos datos, pero no modifica nada del archivo físico. Luego comprobamos que nuestro archivo no esté vacío, o sea que acá me dice se verifica que el archivo de texto tenga algún carácter. Si en el caso que el archivo esté vacío, me va a mostrar esta leyenda y va a salir del programa. Y si no, me va a decir que sí tiene contenido. Luego nos vamos a la función procesar archivo y acá algo que van a tener que utilizar, sí, es solo lectura. Que siempre van a tener que utilizar cuando estemos trabajando tanto con archivo binario como con archivos de texto, es la lectura adelantada, se llama esto. Lectura adelantada. Que lo que me permite la lectura adelantada de un registro o de un carácter, como en este caso, me permite que no procese, digamos, el fin de archivo de manera errónea. Entonces, leo en una primera instancia, me voy a leer, en este caso, con el fget c, rescato un carácter, me dice acá se obtiene un carácter a la vez del archivo de texto, rescata un carácter del archivo y lo carga en la variable carácter. Esa variable carácter es la que voy a procesar cuando ingrese acá en la iteración. Acá me dice, mientras que no sea fin de archivo, o sea, mientras que él no tenga el carácter de fin de archivo, que siga procesando. Entonces, este carácter que leí acá en la lectura adelantada va a ingresar y lo voy a trabajar en la función mostrar carácter. ¿Qué es lo que hace en mostrar carácter? Simplemente me muestra por pantalla el carácter que había leído en la lectura adelantada. Y después de eso, después que procesé o mostré el carácter, tengo que leer nuevamente otro carácter para poder seguir con la iteración. ¿Por qué tengo que leer otro carácter dentro de la iteración? A ver si se recuerdan por qué. O por qué tengo que hacer otra lectura de otro dato. Bien, para que no entre en un loop o en una iteración infinita. Muy bien, Mario. Recuerden que acá mi archivo contiene caracteres y cuando no tenga más carácter, o sea, cuando no haya más ningún carácter, va a finalizar la iteración, ¿no es cierto? Pero con las lecturas es lo que yo le voy indicando cuándo va a ser mi fin de archivo. Bien, lee otro carácter y me muestra por pantalla y así sucesivamente hasta que acá haya recorrido cada una de las letras o caracteres que tenga mi archivo y haya finalizado de mostrarme por pantalla. Una vez que finalizó, va a volver al main y ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a finalizar el proceso.
Y en finalizar el proceso, lo único que hago es cerrar el archivo, o sea, cierro el archivo de texto, finaliza el archivo. Entonces, si compilo, veamos cómo ejecuta, me tendría que mostrar lo que contiene poema.txt, poema 20, perdón, .txt. Este le tengo que deshabilitar. Bien, y ahí está. Me dice contenido del archivo, o sea que me está mostrando esta leyenda que está acá. Y después me muestra los versos que había cargado, el autor obviamente y la palabra hola, que yo ya lo había visto en el blog de notas. Fíjense, si yo comparo con lo que tengo en el blog de notas, es lo mismo. Para este tipo de archivos, eh, no sería necesario, digamos, que ustedes creen un programa en C, sino que lo pueden leer con el bloc de notas, pero sí tienen que tener conocimientos de cómo voy a leer un archivo de texto desde un programa en C. Bien, hasta ahí, que dice que hace él en la línea 39. Lo que estoy diciendo acá es negando. Recuerden que el signo de admiración cerrando es una negación, mientras que no sea file end of file significa archivo, fin de archivo. File, este FOF es una función que está dentro de la librería stdio y lo que hace es detecta el fin de archivo, detecta un fin de archivo, en este caso de la variable archivo texto. Cuando detecta el fin de archivo, termina la iteración. Es lo que hace esa función. Y el no está negando, mientras que no sea fin de archivo. Quiere decir que cuando esto mientras que esto es positivo, obviamente, o sea, me va verdadero, me va a iterar. Cuando esto ya sea falso, quiere decir que ya estamos en el fin de archivo, termina la iteración. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Si no encuentra el nombre del archivo equivale a null y muestra el mensaje, el archivo no existe. En realidad acá te dice eh, que el archivo, verifica que el archivo de texto tenga algún carácter. Si no encuentra el archivo, en realidad no se ejecuta me parece que no se ejecuta tu programa. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, si yo le coloco poema 20, poema nada más. Vamos a cambiarle a ver qué hace. Espera que se me colocó un poquito en la máquina. En ese caso, a ver si como poema.txt no existe, a ver qué es lo que me muestra. No, Francisco, recién estamos. Ah, sí, ahí está, el archivo no existe. Ujú. Ahí está René. No existe el archivo, por lo tanto me muestra esa leyenda. Ujú. Perfecto. Y a Francisco le aviso que no, recién estamos comenzando el 8. Lo mismo pasa si no tienen contenido. Si no tienen contenido, eh, a ver, miremos a ver qué pasa. Vamos a entrar a Poema 20 y lo que voy a hacer es le voy a borrar todo el contenido, ¿no? Y le guardamos.
Vamos de vuelta acá y vamos a ejecutar. Me da lo mismo. El archivo no existe. Evidentemente, cuando no encuentra ningún carácter dentro del archivo, me da lo mismo. ¿M? Poema 20, el archivo no existe. Profe, ¿Ah? ¿ese volvió a compilar? No, será cierto, sí tienes Capaz razón. era, Espérate, capaz que era de la ejecución anterior. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Contenido. Sí, me dice que tiene contenido, pero tiene contenido claro. vacío. Ahí cierra gracias a la línea 38, digamos, que es Claro, la lectura adelantada. sí, 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 exactamente. A ver, espera un poquito. Entonces verifica que el archivo, entonces verifica, acá no sería esto, sino verifica que el archivo de Exista. texto exista. Exactamente. Perfecto. Y Consulta, profe. sí. Esa parte de la existencia del archivo es obligatoria en cuanto a al parcial, por ejemplo, si le toca trabajar con No, leer no, un no, no, archivo, es más no, que una validación, digamos. sí, claro, porque eso estaba en la teoría, por eso le saqué de la teoría. ¿No? Perfecto. Eso nada más, es Eso, un ejemplo que ellos ya lo tienen en teoría. claro, y por ejemplo, eh, para, para que quede, digamos, en claro que Mejor no puedo. no, lo que se pretende es que ustedes aprendan a trabajar con las distintas funciones que tienen, por ejemplo, el fput, el fget, y no tanto así en las validaciones, pero sí se puede hacer, porque lo ideal sería que tengan esa validación que le diga que el archivo no existe. Pero en cuanto al parcial, no es que vamos a ser rigurosos en esos tipos, sino Claro, claro. más en el Ujú, funcionamiento, digamos, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, ujú, no tienen la estructura repetitiva while dentro del procesar archivo, eso sí sería un error grave, digamos. Por ahí, si le falta la validación de que si existe el archivo, no sería grave, ujú. ¿sí? Sí, el- A ver, ¿y si le sacamos la lectura adelantada en este caso, a ver qué pasa? Igual me muestra, porque en este caso contiene igual el carácter, está en blanco, digamos, sigue siendo un carácter, igual me va a mostrar. Get, get significa tomar o leer, en este caso sería, lee, lee un carácter del archivo, eso es lo que significa esta función que también depende del, de la librería de la librería. stdio.h. Ujú. Igual que el put. Put significa poner, o en este caso sería grabar. Fput, grabar en el archivo. Ujú. Son todas funciones de la librería stdio. Si ustedes no incluyen la librería stdio, no va a funcionar esas funciones, digamos, para grabar el archivo. Igual que el fclose, el fread también, son todas funciones, fopen, perdón, fopen, fread, en el siguiente caso. Bien, este ejemplo lo tienen en la teoría. Algunas cositas le fui agregando, algunos comentarios para guiarse. Esta estructura, por ejemplo, ustedes lo pueden utilizar. Toda esta estructura, esto ustedes lo pueden reutilizar, digamos, cuando tengan que leer un archivo de texto. ¿En qué va a cambiar? Por ejemplo, la parte o la función de procesar archivo. Esta parte, porque en vez de mostrar carácter, puede ser que tengan que hacer otro tipo eh, de operaciones con el carácter. Por ejemplo, les puede pedir
que cuenten la cantidad de vocales que tiene mi texto. Entonces pueden crear aquí en esta parte una función, contar vocales, y ahí sí utilizan las funciones que son de string o de cadena de caracteres y cuentan las vocales que tiene el texto, por ejemplo, u otras operaciones que les pidan que realicen con el texto. Siempre eh, van a tener que, no van a poder modificar el texto físico, pero sí leer los datos que tiene el texto. Y después lo otro es siempre lo mismo, la lectura adelantada, la iteración que me permite ir recorriendo el archivo de manera secuencial, porque acá lo que hacemos es recorrer de manera secuencial tanto un archivo de texto como un archivo binario, y después dentro de la iteración volver a leer el siguiente carácter o el siguiente registro en el caso de que sea binario. Por eso, esta parte es bastante, digamos, es bastante estructurado, como bien dice el paradigma. Lo pueden utilizar como una plantilla, digamos, y después ustedes le van haciendo los cambios. Pero obviamente tienen que entender lógicamente qué es lo que hace, qué es lo que hacemos en cada uno de los pasos. Bien, ¿cuáles son las operaciones o sea, cuál es la operación que tengo que hacer primero con un archivo? A ver, cuéntenme, ¿qué es lo que tengo que hacer primero con un archivo? Crearlo, muy bien, crearlo, bien. Declarar, ¿qué significaría declarar? ¿Qué significaría crear el archivo? O ubicarlo si es leerlo. Antes que todo eso, ¿qué tengo que hacer? Cuando hablamos de crear, ¿qué es lo primero? Recuerden que ya es una estructura de datos, entonces tienen que definir la estructura primero. En este caso, como hablamos de texto, lo único que hacemos es definir, ajá, declarar la variable tipo archivo. Muy bien, exactamente. Esta es mi variable tipo archivo, que es una variable puntero, digamos, que indica la ubicación donde va a ir guardándose, en este caso, en memoria RAM, cada uno de los caracteres que vayamos leyendo. Muy bien, eso primero. Después, eso primero que todo, tenemos que describir. Después, recuerden que la programación es una secuencia lógica, entonces pensemos lógicamente. Primero ya creé la variable, después, ¿qué tendría que hacer? Abrir el archivo, muy bien. Abrir el archivo con la función fopen. Lógicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo en esta línea? O sea, está bien, es abrir el archivo, pero lógicamente si ustedes leen la línea, me está diciendo que la variable que declaramos como del tipo file, archivo texto, va a ser igual a fopen poema 20txt. Acá lo que estoy haciendo es vinculando mi variable archivo texto con mi archivo físico poema 20txt, porque este poema 20txt es un archivo físico que existe en mi disco rígido. Acá yo lo tengo. Y dentro del programa yo solamente coloco el nombre porque mi poema 20txt está ubicado físicamente en el mismo lugar que mi ejecutable de leer archivo texto, que es este. Entonces él, cuando busque, va a encontrar en la misma carpeta, que mi carpeta se llama práctico 8, va a encontrar poema 20txt. Entonces por eso yo no le coloco el camino de donde tiene que ir a buscar. Y la R es porque voy a
abrir o vincular este archivo físico con la variable de manera de lectura nada más. Eso quiere decir que voy a ir a leer desde esta carpeta que está acá, voy a leer, voy a rescatar el dato, lo voy a colocar en memoria RAM y lo voy a utilizar para lectura, nada más, no voy a hacer exactamente, es de read, de lectura. Entonces, la función fopen, lógicamente lo que hace es eso, vincula o relaciona mi archivo físico con mi variable archivo texto, con la variable que definí del tipo file. Bien, después de que ya tengo relacionado ambos, ¿qué tendría que hacer? Ya tengo relacionado, ya tengo abierto el archivo. ¿Qué hago ahora? Bien, puedo verificar si existe, muy bien, perfecto. Y después dice René, leerlo. Muy bien, tengo que leer porque yo quiero empezar a trabajar ya con la información que está en, en el archivo, ¿no es cierto? Pero para poder trabajar con esa información que está guardado en el disco, acá, que está guardado en mi carpeta práctico 8 de mi disco rígido, datos G, por ejemplo, yo necesito traerlo a memoria RAM. ¿Mm? Recuerden que las computadoras, o sea, nuestra computadora, para poder, todo lo que vemos y todo lo que estamos trabajando se va guardando en la memoria RAM mientras que estamos trabajando. Entonces, esa es la acción que realizamos cuando leemos. En procesar yo le digo que lea carácter, entonces me voy a la función leer carácter y con la función fgetC trae un carácter del archivo que tengo, que se llama poema 20txt, y lo guarda en la variable archivo texto, o sea, lo guarda en la memoria RAM en la variable archivo texto. Por ejemplo, creo que uno de los primeros caracteres que teníamos era puedo escribir la P, por ejemplo. Entonces, en esta acción lo que hace es guarda la P en la variable del tipo char que había creado acá, que había declarado al principio, lo guarda en la variable carácter. Esa variable carácter, después vengo en el while y pregunta si mi archivo texto, o sea, si no es todavía el fin del archivo texto, o sea, que quiere decir que tiene caracteres, entra. ¿Y qué tendría que hacer con ese dato que leí? Con ese dato que leí, ¿qué voy a hacer? Lógicamente. Claro, mostrar, en este caso muestro o si existiese otra cosa que tenga que hacer, proceso el dato. Una vez que procesé ese dato, lógicamente, ¿qué vuelvo a hacer porque estoy dentro de una iteración? Vuelvo a leer, muy bien. Vuelvo a leer otro dato u otro registro, por ejemplo. Entonces vuelvo a invocar a la función y me voy nuevamente y rescata del disco rígido y lo coloca dentro de archivo texto la variable, rescata, perdón, otro y lo coloca dentro de la variable carácter. Y se vuelve a realizar la iteración, vuelve a comprobar si este carácter que leí acá es un carácter válido y no es el fin de archivo. Si este carácter no es el fin de archivo, entonces vuelvo a procesar. Cuando la variable carácter tenga cargado el carácter del fin del archivo, ahí sí no va a ingresar en la iteración, sino que va a salir y va a ir a finalizar el proceso, letrita por letrita mientras no sea la última. Exactamente en este caso que trabajamos archivos de texto, sí se hace letra por letra, ¿no? Se itera letra por letra. Entonces, esas son las operaciones básicas, digamos. Una vez que terminamos de procesar, ¿qué vamos a hacer?
cerrar el archivo, muy bien. Cerramos el archivo para que no se pierda la información. O sea, le da un cierre y termina nuestro programa también. El fin de archivo lo definís, o sea, cuando vos estás grabando lenguaje C al final de archivo, cuando vos, mejor dicho, cuando acá, por ejemplo, espérate, acá sería. Cuando nosotros creamos un archivo con el, aquí con la letra W o la letra A, y al terminar de cargar, cuando vamos a cerrar, lo que hace el lenguaje C es coloca una marca de fin de archivo. Siempre y cuando hayamos colocado acá la W, o sea, el parámetro W o el parámetro A, que significa write, de escribir, o A de append, que significa agregar. Entonces C, al cerrar el archivo, te coloca una marca de fin de archivo, que es esa marca que van a utilizar ustedes cuando vayan a trabajar en la lectura. En la lectura no tocamos el archivo, simplemente lo vamos leyendo. Entonces, esa marca que quedó del cierre del fin de archivo cuando ustedes lo crearon, lo van a leer acá, en la última lectura. Y eso es lo que detecta esta función FEOF. Algo así como un carácter nulo en una cadena al final. Exactamente, exactamente. Eso es lo que detecta la función FEOF. Y él entiende que ese es el fin de archivo, por lo tanto sale de la iteración. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones o las operaciones obligatorias que tenemos que realizar con un archivo? Siempre primero tenemos que definir la variable del tipo archivo, que sería en este caso un puntero que indica la posición de memoria donde va a empezar a guardar lo que se vaya leyendo. Después tenemos que abrir el archivo o vincular nuestro archivo físico con la variable archivo. Si ustedes no hacen este paso, obviamente el lenguaje C no va a poder, no adivina todavía, no va a poder saber de dónde es que tiene que leer los datos o de qué archivo tiene que extraer los datos. Después que vinculamos el archivo físico con la variable, vamos a ir a leer el primer carácter, o sea, realizamos la lectura adelantada. Después, obviamente, si contiene datos, va a entrar en la iteración. Procesamos ese dato y antes de salir de vuelta tenemos que volver a leer para seguir iterando hasta que llegue al final. Cuando llegamos al final del archivo, lo que tendríamos, la operación que tendríamos que hacer es cerrar el archivo. La acción de cerrar el archivo sería, por ejemplo, similar a cuando nosotros abrimos con el bloc de notas, por ejemplo, ahí tenemos el archivo, en este caso no tiene nada en mi archivo, pero sería la acción de cerrar. Cierra el archivo, por lo tanto, no va a haber problemas, puede ser que no tenga problemas entonces. Lo que dicen es que si yo no realizo la acción de cerrar, corremos el riesgo de perder datos que estaban dentro de mi archivo físico. Es lo mismo que ustedes hagan esto, por ejemplo, yo me olvidé de cerrar y sin querer introduje algún dato de más o borré sin querer y después lo cierre y se guarda automáticamente. Eso es lo que pasa si ustedes no cierran el archivo. No siempre se pierden datos, pero se corre el riesgo de perder datos del archivo físico. Entonces, se aconseja que sí o sí siempre se cierre el archivo. Perfecto. Bien. Hasta ahí, ¿alguna duda? Numa, ¿querés mostrarle algo en particular respecto No, a profe, archivo? no, 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 no. Sobre el Ujú, archivo de texto no. Está súper. ujú. Bien, entonces ahora sí vamos a pasar
a lo que es un poquito más complicado, digamos, que son los archivos binarios. Binarios. Exactamente. Sí, antes de seguir, sí. Sí, Matías, te escucho, te leo. De, la estrategia, si vos tenés que trabajar con archivo de texto. Bien. Por ejemplo, en este caso sería procesar, iniciar proceso. Aquí, en vez de iniciar proceso, esto también lo saqué de la teoría, ¿cuál podría ser? Ahí me van a ayudar ustedes. Fíjense, si yo miro en la función iniciar proceso, ¿qué tengo? Tengo la apertura del archivo de texto, tengo la verificación si el archivo de texto es nulo. Entonces, ¿cómo se tendría que llamar esta función? Si tiene que describir lo que está realizando dentro. ¿Cómo tendría que llamarse esta función? Abrir archivo y verificar. Muy bien, entonces le vamos a poner acá. Abrir archivo texto, le vamos a colocar, y verificar. ¿Mm? Para saber que estoy trabajando con un archivo de texto. Muy bien, ese sería el nombre que va a llevar mi función, la primera función. Después me dice procesar archivo. Procesar archivo es muy amplio. Si yo voy a mirar, por ejemplo, procesar archivo, ¿qué es lo que hace? Lee, eh, tengo la iteración, mostrar carácter, por ejemplo, acá me dice, y leer carácter. ¿Cómo podríamos llamar a esta función para que sea más descriptiva de lo que realiza? Leer contenido de archivo. Escritura no, porque no, yo no estoy grabando nada dentro del archivo físico, digamos. Lectura, escritura se da confusión ya en ese caso. Leer archivo, texto y, bien, mostrar datos, por ejemplo, puede ser. ¿Mm? O mostrar texto, también puede ser. Bien, ahí le cambio. Y por último me dice finalizar proceso. Si me voy a finalizar proceso, ¿qué es lo que estoy realizando en la función finalizar proceso? Si miro acá, cerrar archivo. Muy bien. Entonces este se tiene que llamar cerrar archivo. Estaría mal si le dejo procesar archivo texto en el del medio, en este. Sí, no estaría mal. No, está bien también. Está bien porque en realidad es lo que estás haciendo también. Entonces, si a ustedes en el parcial le piden, por ejemplo, la estrategia de un programa, de un algoritmo de esta índole, tendría que ser esto: abrir, abrir archivo texto y verificar, leer archivo texto y mostrar y cerrar archivo. ¿Mm? Lo van a colocar sin los paréntesis porque esos ya son los nombres formales, pero podrían poner abrir el archivo de texto y verificar, leer el archivo de texto y mostrar los datos y cerrar el archivo. Así como enumerando, ¿no? Así como enumerando exactamente. Ujú.
Así como, no, no hay que explicar, Matías, simplemente colocar los nombres. Eso es lo que muchos hicieron en el parcial, se pusieron a explicar un montón de cosas. No, no, yo no necesito que me expliquen, simplemente la idea es que nosotros podamos mirar en el main, leer cada una de las funciones y podamos entender qué es lo que está resolviendo el algoritmo. En este caso, yo digo, ah, sí, está trabajando con un archivo de texto y está mostrando los datos, por ejemplo. O sea que ya cada una de las funciones que forman parte de la estrategia ya me está describiendo de qué es lo que está resolviendo. ¿Estamos? Eso nada más. Mi estrategia acá sería abrir el archivo de texto y verificar si existe, por ejemplo. Eso podrían poner acá leer archivo de texto y mostrar eh, los datos y acá cerrar el archivo. ¿Mm? Esa sería mi estrategia. Esto es lo que está en los comentarios. Y después hay otro punto que dice colocar los nombres formales de la función. Y esta sería ya, estos serían los nombres formales de la función, pero eso no se le va a pedir, solamente se les pide la estrategia. Si el proceso tiene muchas cosas, conviene dividir en varias funciones. Exactamente. Claro, en ese caso, por ejemplo, mi estrategia tendría que ser como en este caso tiene solamente mostrar, bueno, nosotros ya lo colocamos acá, pero si dentro del proceso existen más, tendrían que ir escribiendo abajo, digamos abajo, que es, por ejemplo, sumar y acumular, sumar las notas de los alumnos, por ejemplo, acumular las notas de los alumnos, eh, calcular el promedio, cosas así lo van colocando. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda? Por si se quiere quitar partes también. Ujú, exactamente. Ujú. Bien, bien. Esto también así les puede servir a ustedes para que se ubiquen de qué es la estrategia, digamos. Cómo pueden colocar la estrategia. Bien, perfecto. Ahora, en caso de errores. Bien, sería, sería. Bien, pasamos a binario. Pasamos a binario. Numa, pasamos a binario. Sí, profe. Sí. Bien, vamos a crear binario. Bueno, cuando trabajamos con archivos de binarios, ya estamos trabajando con archivos de este tipo, ¿m? Donde ya tenemos una estructura más definida del archivo. Recuerdan que teníamos el campo, y eso formaba parte, los campos formaban parte del registro, y los registros formaban parte de los archivos, y varios archivos conformaban una base de datos. ¿M? Toda eh, una secuencia de estructuras de datos. ¿M? Cada campo es un dato individual, simple o compuesto, y eso forman parte de los registros. Los registros forman parte de los archivos la base de datos. El registro, a diferencia de los arreglos, son heterogéneos, ¿no es cierto? Porque pueden contener diferentes tipos de datos. No así
los arreglos. ¿Qué pasaban con los arreglos? Eran homogéneos, muy bien. O sea que si declarábamos del tipo entero, todos los datos contenidos tenían que ser enteros. O float, todos los datos float y así dependían de cada tipo de dato con el que hayamos definido nuestra estructura de arreglos. En este caso podemos combinar, por ejemplo, acá tenemos enteros, string y carácter. Bien. Tanto los archivos binarios como, sí, binarios como los de textos tienen la misma secuencia lógica, digamos. Tenemos que primero definir la estructura o cómo está armado nuestro registro, o sea, cuáles son los campos que componen nuestro registro y esos registros, qué archivo forman parte, digamos. Para eso se van a encontrar acá con una nueva palabra reservada que se llama struct, que viene de estructura. Typedef, ustedes ya saben qué significa. ¿Qué significa typedef? Ujú. No sí, en realidad es tipo definido por el usuario. El typedef nos sirve para definir un tipo de dato. Un tipo de dato. Eso es lo que tiene que saber. Una palabra reservada que nos habilita a nosotros como programadores para crear nuestro propio tipo de dato. En este caso, yo le estoy diciendo que voy a crear una estructura, o sea, sería como un armazón, un esqueleto de un tipo de dato que se llama registro. Y que ese registro va a tener, en este caso, tres campos. Un primer campo que va a ser del tipo entero y ese campo va a tener un nombre de DNI. Otro campo del tipo float que va a llamarse nota 1 y otro campo también float que va a llamarse nota 2. Y a toda esta estructura de registro le voy a colocar el nombre de TR alumno, o sea que mi nuevo tipo de dato se llama TR alumno. Sería lo mismo que, por ejemplo, cuando nosotros ponemos tipo de dato int o tipo de dato float, bueno, ahora yo tengo mi propio tipo de dato que se llama TR alumno. Y seguido a eso tengo que definir una variable que voy a utilizar para poder cargar los datos a la estructura, digamos. Entonces, creo o declaro una variable BR, que viene el nombre de variable registro alumno, y esta variable registro alumno es del tipo registro alumno. Entonces, creo esta variable de este nuevo tipo de dato. ¿Por qué necesito hacer este tipo de declaración? Porque a mí lo que me va a permitir es que cuando yo hago esta acción, en la memoria RAM, él va a venir a crear, por ejemplo, vamos para abajo, va a venir a crear o va a reservar en memoria un lugar para DNI, un lugar para, con minúscula, nota 1, nota 2 y DNI. Entonces, él va a guardar en memoria RAM espacio para estos nuevos datos yo creé. Y esta variable se va a llamar br alumno. Entonces, a toda esta estructura, él la reconoce en la memoria RAM como la variable br alumno. A estos tres que están celestito, para él es la variable br alumno. Y
Esa variable BRAlumno tiene una estructura que está compuesta por 3 campos. Eso es lo que le estoy diciendo en esta línea de texto. Perdón, en esta instrucción. En esta instrucción. Declara declaración del registro BRAlumno tipo TRAlumno. No, no, son de las buenas prácticas para que ustedes se guíen. TR es tipo registro y BR es variable registro. Exactamente, Federico. TR es el tipo de dato. Tu tipo de dato tiene este formato. Y ese formato lo creaste vos, o lo creamos ahora nosotros, digamos. Porque necesitamos guardar esta información de un determinado alumno. Recuerden que esto pertenece a un alumno. Cada registro hace alusión a un objeto. Mi objeto va a ser acá, en este caso, el alumno. Y cada uno de los campos van a ser información referente a este objeto. Espera que todavía no llegamos, Joaquín. Espera un poquito. Vamos por partes. Después de describir los campos que constituyen el registro, paso a describir que esos registros constituyen un archivo. Entonces acá lo que le digo es que BF alumnos, la variable BF alumnos, o sea, variable file o variable archivo, alumnos es un puntero del tipo archivo. O sea, estoy declarando un puntero en la memoria RAM, un puntero o una dirección de memoria, por ejemplo, vamos a marcarle con otro color. Este puede ser BF alumnos, por ejemplo, con minúscula. Una dirección de memoria desde donde se va a empezar a copiar o a grabar cada uno de los registros que yo vaya eh, leyendo. Eso es lo que hace mi puntero. Profe, ese file sí o sí tiene que ser en mayúsculas. Sí, porque es una palabra reservada, Federico, para que se lo tome. Sí, 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 sí. En este caso sí, porque file es una palabra reservada dentro del lenguaje C y es así, digamos. Bien. Después estoy declarando una variable del tipo char, respuesta. ¿Por qué? Porque en este programa lo que hace es, vamos a crear recién el archivo binario. O sea que yo no tengo cargado nada, simplemente lo que voy a hacer acá es crear un nuevo archivo binario y voy a cargar los datos desde el teclado. Entonces vamos a utilizar una variable respuesta que me va a permitir iterar para ir cargando los datos. Muy bien, acá tengo de vuelta los nombres bastante genéricos de archivo para mi estrategia. Primero me voy a iniciar proceso y fíjense que en iniciar proceso realizo lo mismo que hacía con el archivo de texto. Abro mi nuevo archivo binario, que en este caso se va a llamar alumnos.dat. Acá ya cambia la extensión porque lo que estoy haciendo es grabando un archivo de datos según una nueva estructura que creamos, ¿no es cierto? Alumnos.dat. ¿Dónde va a guardar este archivo cuando lo cree? Lo va a guardar en la misma carpeta que donde se encuentra el ejecutable de binario.c. En ese espacio físico de mi disco rígido lo va a guardar. ¿De qué manera voy a abrir el archivo? Le estoy diciendo que lo voy a abrir como escritura, o sea, write binary, o sea que voy a crear desde cero un archivo y voy a grabar los datos en forma física. En el caso de que por equivocación en el mismo lugar que yo estoy creando, yo ya tengo un archivo de este tipo, alumnos.dat,
y yo ejecuté este programa con este tipo de parámetro, ese archivo que yo tenía se va a borrar toda la información y me lo va a crear nuevamente. Por eso tienen que tener mucho cuidado con los parámetros que se definen aquí. Si voy a crear desde cero un archivo, va a ser WB. Si voy a agregar datos, va a ser AB. Y si voy a leer los datos, va a ser RB, Read Binary para lectura, Write Binary para escritura y Append o AB Binary va a ser para agregar datos. Muy bien, entonces en este paso hacemos lo mismo que en el de texto. Relacionamos este nuevo archivo físico con la variable en la memoria RAM que va a ser BF alumnos. Entonces, cada vez que yo haga referencia a BF alumno, lo que voy a hacer es haciendo referencia a este archivo físico. Y después, bueno, muestro una leyenda que diga ya el archivo de alumnos fue creado. Una vez que abrí y relacioné el archivo físico con mi variable, me voy a grabar archivo alumnos. Como bien me dice el nombre, primero que todo voy a ingresar una respuesta. Me voy a ver la función ingresar respuesta. Y aquí tengo ingresar respuesta. Acá me dice, ¿desea ingresar datos al archivo? ¿Sí o no? Si coloco sí, cuando vengo al proceso, cuando vengo aquí, va a verificar, es la tabulación. T es una tabulación, o sea, para dejar una sangría. Eso es, René. Si dice sí, va a ingresar a procesar, digamos, o a cargar los datos. Mientras que mi respuesta sea distinto de n, o sea, distinto de no, voy a ejecutar lo que está dentro del while. Si entro en el while, me voy a la primera función que me dice ingresar datos alumnos. Y en ingresar datos alumnos, ahí es donde cargamos por teclado cada uno de los campos que componen el primer registro, por ejemplo, en este caso. ¿Qué es lo primero que voy a cargar? El DNI del alumno. Y en el scanf, si ustedes miran detenidamente, cargo haciendo alusión a la variable registro alumno punto DNI. ¿Por qué? Porque mi variable registro alumno tiene varios campos, ¿no es cierto? Tiene varios campos. Acá. Tiene varios campos. Entonces, cuando yo cargo algo, le tengo que decir, voy a cargar en BR alumno, pero dentro de BR alumno, ¿en qué campo? En DNI. Entonces, él se va a ese lugar y carga en la memoria RAM mientras tanto. Mi memoria RAM va a ser así, DNI, por ejemplo, DNI, nota 1, nota 2, nota 2. Entonces, lo que cargue lo va a guardar acá, en el primer campo que es DNI. Por ejemplo, qué sé yo. Bien, esto es la memoria RAM. Mientras tanto. Después me va a pedir el segundo dato, que es la nota 1 del alumno. Y voy a cargar nuevamente en el espacio que reservé en memoria RAM, que es de la variable registro alumno, en el campo nota 1. Entonces me carga la nota 1 acá. Por ejemplo, sacaron un 7. El tercer dato que voy a ingresar es la nota 2 en la misma variable en el espacio del campo nota 2. Entonces acá sacaron un 10, por ejemplo.
Esto en este momento se encuentra solamente en memoria RAM. O sea que en este paso, esto solamente se encuentra en memoria RAM. Y sí o sí, cuando están cargando, no, cargando, digamos, para grabar en el archivo, cuando trabajamos con registro, tienen que poner primero el nombre de la variable registro, punto, el campo donde quieren cargar o desde donde quieren leer. Entonces, sí o sí, tienen que poner esto. Es lo mismo que hacíamos, por ejemplo, cuando trabajábamos con arreglo, que colocábamos el nombre del arreglo y la posición, porque son estructuras de datos que contienen varios datos en uno solo. Entonces, en este caso, son 3 datos en un solo registro. Y le tengo que decir en qué lugar se tiene que cargar ese dato que recién estoy ingresando por teclado. En este caso, en el DNI, nota 1 y en nota 2. Bien, esto quedó en memoria RAM. Después de ingresar alumno, en la línea 43 debería ser O, no I. Exactamente, sí, perdón. Muy bien. Espérate. Ahí ya te copio y ya pego. Perfecto, muy bien. No sé si está bien así el... Esperen. Bien. Sí, mientras que la respuesta sea N o N. Claro, sí está bien porque no puede ser los dos valores a la vez. Muy bien. No, Federico, porque en la variable respuesta no podemos tener a la vez cargado los dos valores, porque es una variable del tipo char y contiene un solo carácter en un determinado momento, digamos, siempre contiene un solo carácter. Profe, Sí, ese después podríamos probar porque ujú. fíjense que si ingresa como respuesta, ingresa una N mayúscula, va a preguntar respuesta, que la N mayúscula distinto de N, me va a decir que sí, es distinto. Y como está el O, al ser uno, ser verdadero, va a entrar el while. Ay, sí, tenés razón. Sí, Y estaba bien hoy como estaba hoy con el ampersand. O sea, si yo puse sí, una N minúscula y al ser una ya ser igual, porque recuerden claro, que ya es falso. Sí, 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 el sí. while funciona por el verdadero, digamos. Sí, sí, tienes razón, Numa. Pero está bien la observación. Estos temas tan lindos así tratarlos porque son temas que son comunes, digamos, o sea, se suele, o sea, aunque ponga una o la otra, me tomaría. Claro, no importa lo que vos pongas, sí o sí, ahí el mientras va a funcionar, sí o sí, la respuesta tiene que ser distinta a la N minúscula y también tiene que ser distinta a la N mayúscula. El while funciona cuando es verdadero, digamos. Si yo dejaba el lo, y como decíamos, si dejábamos el lo, al ser una, ser distinta, iba a entrar y no me iba a cortar el proceso. Después lo podemos probar. Sí, sí, lo probamos. Sí, porque no, sí, no lo están viendo. Bien, perfecto, pero bien, está bien. Están atendiendo. Atentos, sí. Ujú. Bien. Entonces, después que cargábamos los datos, recuerden que acá estamos generando o creando recién el archivo, que lo vamos a grabar, digamos. Después de que cargamos los 3 campos de nuestro registro, nos vamos a la acción de grabar. O sea, sí o sí tenemos que grabar físicamente. Eso es lo que hacemos en esta función. O sea, grabamos de manera física, en este caso en mi disco rígido, lo vamos a grabar cada uno de los datos que recién ingresamos. Entonces, para eso se utiliza la función fwrite, o sea, file.
de archivo, file, write, o sea, escribir o grabar en el archivo. Y file fwrite es una función también del stdio y para que funcione esta función tengo que enviar varios parámetros que son cada uno de estos valores, sí, de estos valores que están acá. Envío 4 parámetros. Primero que todo, envío mi variable alumno, o sea que voy a enviar, por ejemplo, si yo le coloco ampersand, ya le estoy pasando mi variable por referencia. Recuerden que esto es una función, o sea, acá estoy pasando ya por referencia. Quiere decir que le estoy pasando la dirección de memoria RAM donde se encuentra grabado los datos de mi alumno. Si yo estuviese acá, lo que le estoy pasando es justamente esto. Le estoy pasando la dirección de memoria donde se encuentran estos 3 datos que están en memoria RAM. Y después size of le estoy diciendo cuántos, size of es otra función también dentro del stdio que me devuelve la cantidad de bytes que tiene en este caso mi estructura tr alumno. Entonces él calcula cuántos bytes hay en esto, en estos 3 datos. Y eso lo pasa como parámetro. Y le indico que para mí eso es una unidad, o sea que esos 3 datos, esos 3 campos forman un registro y que ese registro forma parte de BF alumno, o sea, de mi archivo alumnos. Y en este dato que le estoy pasando acá, lo que le estoy diciendo es justamente esto, alumnos.dat. Entonces, él automáticamente lee estos 3 datos, rescata, él controla de que sean estas cantidades de bytes, que para él es una unidad, y va y graba esos 3 datos que están en memoria RAM a esta posición de alumnos.data. En ese momento, físicamente va a mi disco rígido y graba esos 3 datos que rescató de acá, de la memoria RAM. Eso es lo que hacemos con el fwrite. Si ustedes no hacen esta o no colocan esta línea de código, lo que van a hacer es, van a ir cargando, cargando en memoria, pero jamás se va a grabar físicamente. O sea que esto permite que esos datos que están en memoria RAM se fijen de manera física en alumnos.dat. Si se apaga la luz y si justo no llegaste a esta línea, pero cargaste acá y no llegaste a esta línea, sí, se perdió tus datos. Si ya tenías cargado otros anteriormente, sí, obviamente van a quedar, pero si justo lo último que vos estabas cargando y no terminaste de cargar todo y no llegó a esta línea, se pierde. Esto lo va haciendo por cada registro, no es que ustedes cargan, cargan y después se graba, no. Es por cada registro. Cargo el DNI de un alumno, la nota 1, la nota 2, se graba. Después viene el segundo alumno, DNI, nota 1, nota 2, se graba. Y así es por cada registro, por cada alumno. Y les va mostrando registro de nota del alumno insertado, por cada alumno que vayan haciendo. Después de que hayan grabado físicamente, y esto también les para que no se preocupen mucho, esto también es algo que se realiza, o sea, es algo fácil de trabajarlo porque acá tiene que ir el nombre de la variable registro, acá va a ir el tipo de dato registro y acá va a ir el nombre de la variable archivo. No es complicado, digamos. Bien, después de grabar mi archivo, vuelvo nuevamente a la iteración y pregunto si voy a insertar otro, si voy a agregar datos al archivo. Si es sí, va a volver a ingresar e ingreso otro registro. Si es no, termina la iteración y vuelvo al main, ¿no es cierto? Vuelvo al main donde invoca la función finalizar proceso. Y en finalizar proceso, ¿qué es lo que hago? Cierro el archivo.
Y en este caso es muy importante cerrar el archivo porque necesito que me coloque la marca de fin de archivo. Recuerden que acá estoy creando, entonces necesito que sí o sí se me indique dónde finaliza mi archivo. Una vez que finalizó, bueno, van a poder ver ustedes, por ejemplo, en mi caso va a ser en esta carpeta en Práctico 8, me tiene que aparecer un archivito que sea alumnos.dat. A ver, vamos a probar, sea binario. A ver si funciona. La verdad que yo no me acuerdo si probé o no probé. Bien, este es... Le voy a deshabilitar un ratito al Avast para que me cree control de escudo. Mm, Desactivar durante 10 minutos le pongo. Apa, sí, detener. Bien, y fíjense que acá me salió arriba alumnos, archivo de alumnos creados. Quiere decir de que, epa, que ejecutó esta línea y sí me creó alumnos.dat. Todavía no ingresé ningún dato, entonces me voy a ir a mirar en mi carpeta práctico 8 y me aparece efectivamente, no sé si pueden ver ahí, el archivito alumnos.dat. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, se ve. Quiero abrir el archivo. Bien, solamente con la acción de, con esta acción, con fopenwb, él ya me creó alumnos.dat. Todavía sin ningún dato, pero sí ya existe el archivo. Ahora sí me está pidiendo que ingrese datos, o sea que este sería ya estaría aquí adentro de grabar archivo alumno. ¿Deseo ingresar datos? Sí, le voy a poner, por ejemplo, ingrese DNI del alumno, 2, 3, 4. Nota del primer parcial, había sacado 7. Nota del segundo parcial, sacó 10. Bien. Y me sale la leyenda registro de notas del alumno insertado. Quiere decir que sí, vino a la línea 63 y grabó el dato del alumno. Ahora me está pidiendo nuevamente si deseo ingresar más datos. Le coloco que sí, coloco otro número de DNI, saco 5, saco 7, por ejemplo, ingreso otro. Profe, y ahí podemos ver Ujú. si el archivo creo que muestra la capacidad, digamos, o Ah, no, bien. en el Y a detalle, ver, para ir viendo si va creciendo. hasta ahora me dice 0, pero lo que pasa es que es muy chiquito. Acordate que acá están kilobytes. ¿Y estos Ah, son claro. cuántos? Ingresé, Y si le da clic derecho detalles en a ver, vamos a propiedades? ver. Creo que ahí me mostraban, ahí A me ver, lo- a ver. Sí, creo que en byte te mostré. Todavía sí dice 0. Ah, puede ser cuando se cierre, a ver. A ver, sí, aunque te tendría que ir mostrando. Bueno, vamos a cargarle más. 8, 6, sí, 9. Nota primer parcial. Este alumno puede haber sacado 10 y sacado 10. Y esperemos tener muchos 10. 8, 6. Y hasta ahí, a ver, A N, ver, le coloco. N, muy bien. Y terminó. ahí se cargó. Uno dice, Ah, 1 kilobyte. Muy claro. bien. Bien, perfecto. Bien.
Entonces sí, vieron que ahí sí ya me cargó algo, ya tengo 1 kilobyte. Bien, ahora ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo vuelvo a ejecutar este programa? Así tal cual está. ¿Qué va a pasar con los datos que tengo en alumnos.dat? Se borran los datos, se va a borrar todo, ¿no es cierto? Me va a poner otra vez acá en cero. Entonces, pero sin embargo ahora yo quiero agregar datos, no quiero que me borre. Entonces ahí sí, le voy a cambiar la W por A para que me agregue datos. Muy bien, a ver. Vuelvo a compilar, por si acaso, y ejecuto. Me va a colocar de nuevo archivo alumnos creado porque en realidad no es que esté creado, sino que al realizar el fopen, sí o sí me muestra esta leyenda, digamos. Pero no es que me haya creado de vuelta el archivo, sino que sí o sí sale después del fopen. Bien, ingreso otros datos más. Saco un 4, saco un 2, otros datos más. Saco un 6, saco un 8. Agregamos un poquito más a ver si se agranda nuestro archivo. 6, 3. A ver, miramos a ver si se fue agrandando. Sigue todavía con 1. Pegaremos a 2. E ingreso un último. Vamos a colocarle una N mayúscula. Ujú. Bien, y quedó en 1 nomás, por ahora, hasta que no cierren el segundo. Sí, pero se ve que es demasiado. A ver, vamos a mirarle a ver así en propiedades. 132 bytes tengo. No me acuerdo cuánto, no miramos cuánto tenía antes. No, antes no miramos. Bien, Podemos agregar uno más. dale. 132 dices. Sí, 132. Abajo dice la cantidad de bytes. Sí, 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 132 decía antes. Ah, sí, miren, ahí donde decía tres ¿Dónde? elementos. En la otra pantalla dice, ahí en la Ah, carpeta acá. dice tres elementos y cuando selecciona uno le dice Sí, 132. 132. Ah, Súper. sí. Vamos a ver si le cargamos unos ¿Cuán- más. a cuántos bytes tendría que ir si nosotros Ah, analizamos nuestra estructura? claro, sí. Fíjense, este tiene 4. Float, ¿cuánto tiene? 4 y otro float 4. Son 4 por 3, 12. 12 bytes. O sea que, ¿cuánto? 144. Si le agrego uno más, digamos. A ver, probemos. 5 y 9. No, voy a colocar N. A ver. El momento de la verdad. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Ah, Sí. 144. Para que lo vean mejor, vamos a ponerle acá. Ay, perdón. Propiedades. Ay, no, ahí me mostró otra cosa que nada que ver. Ahí, ahí está. 144 bytes. 144. Muy bien. Funcionó entonces la teoría. Funciona. ¿Vieron que Perfecto, no es ¿ven? mentira? Vieron que es todo un proceso lógico, por eso es importante que ustedes puedan ver, digamos, que todo lo que le vamos mostrando se aplica, digamos, no es solamente teoría. Bien, entonces,
Dice medio que casi todos los alumnos de la carrera ocuparían un kbyte o poco más. No, porque en este caso nosotros cargamos varios registros. Teníamos más de un registro. Ese último que cargamos, ¿cuántos bytes tenía? ¿Cuántos bytes ocuparía cada alumno? 12 bytes, exactamente. Según este pequeño registro, cada alumno va a ocupar 12 bytes. Exactamente, muy bien. Perfecto. Entonces, funciona no este era el otro, funciona el i entonces, acá. ¿Se entendió por qué i? 6 KB te sobran por mes. ¿Mm? De que, bien, vieron que acá en realidad vas a unir porque es mientras que la respuesta sea verdadera. Eso significa que sí o sí en respuesta no tiene que estar ni n mayúscula ni n minúscula. Cuando en respuesta no esté ninguna de estas dos letras, entonces proceso mi registro. Cuando en respuesta está n o está n mayúscula, entonces termina. Recuerdan que con el i la expresión lógica es verdadera cuando las dos son verdaderas, ¿no es cierto? Cuando esta es verdadera y esta otra también es verdadera, entonces proceso. Cuando alguna de las dos sea falsa, entonces corto el proceso. Quiere decir que cuando ya esté alguna de las n, ya no va a procesar más. Eso era lo que tenían que ver, digamos. Bien, hasta ahí, alguna duda. ¿Quieren que les enviemos el código como para que ustedes tengan para practicar? Profe, Numa, sí, otra, decime. otra cosita es, podemos tratar de abrir el archivo con el blog de notas para Ah, ver qué tiene sí, guardado. Es una sí. diferencia. A ver, digan ustedes, ¿vamos a poder abrir con el blog de notas? ¿Sí o no? En teoría sí. Bien, ahí dice, dice, usar siempre esta aplicación. No, más aplicaciones. Blog de notas, ahí le pongo blog de notas. Bien, ahí está el archivo alumnos.dat, Clarito. número arroba a torcida, dibujito cuadradito, pero no se verá nada obviamente no, Bueno, no porque está guardado en binario, y para poder leer lo que contiene el archivo, vamos a tener que crear otro programa que sea leer archivo.dat. ¿Mm? Claramente no hay que escribir. Muy bien, bien. ¿Algo más que le quieras remarcar, Numa? eh, no, sí, lo que quería decir más que nada, pero está más vinculado con la Ujú, parte de abrir el archivo. No sé si corresponde o lo ujú, dejo para después. como quieras, no sé. Bueno, le digo algo para que quede en Sí. el tintero, porque no sé si vamos a alcanzar ahora a ver ya la parte de lectura. No Mm, creo. mm. -10 es casi, No, 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 -10. no, no. Ese lo vamos a ver Bueno, bien tranquilo la próxima. perfecto. Algo que Ujú. tienen que tener en cuenta y le dejo en el tintero es, si puede ir, profe, a la parte de la estructura. Arriba, ujú, Cuando, ahí. cuando nosotros trabajamos con archivos, ¿sí? Con archivos binarios, fíjense que ahí tenemos definida una estructura, ¿sí? Y en esa estructura decimos que el primer campo es el DNI, el segundo la nota 1, el segundo la nota 2, ¿sí? Esa estructura
aunque no podamos ver, digamos, se guardó de esa manera, se guardó el archivo, ¿sí? Los primeros 4 bytes pertenecen al DNI, los segundos, o sea, los otros 4 bytes que continúan pertenecen a la nota uno y los otros 4 bytes que continúan pertenecen a la nota 2. ¿Sí? Entonces, el orden, o sea, esa estructura que ustedes armaron es importante, ¿sí? Es importante que ya vamos a ver, digamos, cuando armemos nuestro archivo para leer lo que escribimos, tiene que tener la misma estructura, ¿sí? Si yo cambio y pongo el DNI en la parte de abajo, ya cambia, ¿sí? Ya cambia el valor al momento de leer, es muy probable que nos dé error, ¿sí? Entonces la misma estructura que yo usé para guardar es la que tengo que usar para leer. Claro, si ustedes le ponen así, por ejemplo, ahí como dice, ese para él ya es otro archivo, ya no es alumno.dat, ya no lo va a Exacto. reconocer, digamos. Eso ya lo vamos a ir trabajando, pero es para que lo tengan ahí en mente, digamos, ¿sí? Ujú. Generalmente lo que hacemos es toda esta primer parte se la utiliza tanto en el archivo de creación como en el archivo de lectura. O sea, para respetar la estructura y por ahí los nombres, ubicarnos, digamos, pero sí o sí, más allá de que ustedes en la lectura lo pueden llamar de una manera diferente, pero se tiene que respetar el orden y los tipos de datos. Y Exacto. acá sí, cuando abren, por supuesto, tienen que colocar el nombre con el que crearon el archivo, porque si no, no lo va a encontrar en su disco rígido. Bien, entonces, ¿alguna duda? ¿Algo más que quieran ver? Sí, Mauro. Ahí están viendo el práctico. Con lo que vimos hoy, la clase pasada le habíamos dicho que hagan este de grabar. Pueden realizar esta, la de leer un archivo de texto. Pueden realizar este también, que lea un archivo de texto que contiene en cada línea. Acá ya tienen leer y grabar. Y después pueden trabajar con esto. Practicar un poco del struct y el typedef. Si no, esto también lo vemos la clase que viene. Y podrían trabajar con esto también. Yo hice el 2.1, dice, y el 2.2. ¿Estamos? Dentro de de la declaración de tipo de datos, pueden hacer este ejercicio. Y la próxima clase vemos, em, vemos cómo leer un archivo binario. Recuerden que para estos temas, nos quedan mayo, nos queda 21. El martes que viene no tenemos, o sea que tenemos el 28. Son dos clases. 3, 4, 5. ¿Y cuándo era el parcial? El 11. 5 clases más o menos. ¿Puede ser? ¿No va? ¿Cuándo era que les dije el parcial? El 11. Creo que sí, profe. Ujú. Ahí, igual está en Sí. el aula virtual, así que estoy entrando a Ujú. mirar. Sí, como para ver, y porque son pocas clases, chicos, tienen que meterle con todo ya ahora, sentarse y hacer.
Nosotros le pasamos, si quieren, los códigos, como para que ustedes empiecen a practicar. Recuerden que es, en este caso del crear archivo binario, es casi siempre lo mismo. ¿En qué va a cambiar, por ejemplo? En la estructura que tiene adentro, o sea, la cantidad de campos y los tipos de datos. ¿M? Los nombres, recuerden que los nombres tienen que ser relacionados con el objeto con el cual están trabajando. Y después el ingreso de los datos, o sea, todo en esta parte es un poco receta, como receta, digamos. Realizarle unos pequeños cambios ya a los programas que tienen y pueden crearse nuevos programas con lo que se les va pidiendo. Colocar los nombres más descriptivos, digamos, para que hagan referencia a la estrategia. No es algo muy complicado. Ahí estuve mirando, Ujú. profe, y sí, el 11 del 6 es. Ujú, sí, 5 clases quedan. Y nos falta terminar todo este tema y empezar con el integrador, con el práctico integrador. Así que vamos como cachetada de loco, chicos, hablando mal y pronto. Así que vamos rápido. Muy bien. Ok. ¿Algo más? No, más que nada avisarles que hoy tenemos tutorías a la misma hora por el mismo canal, a las 6